Hola, ¿cómo están? Voy a hablar sobre las teorías recientes sobre el Estado capitalista, uno de los últimos artículos que tienen que leer para cerrar la unidad número 1 de Sociología Política. Nuestro autor, Bob Jessop, es profesor de Sociología en la Universidad de Lancaster en Reino Unido y es un avesado investigador sobre las cuestiones que tienen que ver con los estudios en relación al Estado. Tiene una extensa trayectoria y si lo buscan por internet van a encontrar muchas videoconferencias de él. Por suerte también están traducidas, así que les voy a dejar un enlace para que lo puedan ver personalmente y escuchar eh, sus reflexiones desde su propia voz. Bueno, ¿qué va a intentar o de qué va a ir, de qué va a tratar el artículo que vamos a charlar y a comentar ahora? Bueno, básicamente lo que intenta Jessop aquí es reunir los distintos enfoques sobre el Estado que se despliegan dentro de lo que es la perspectiva marxista y para ello va a empezar con los clásicos, o sea, Marx, Engels, Lenin, Gramsci, y luego algunos avances dentro de esta tradición, ¿sí? Como los neogramscianos, los neoricardianos, Pulanzas, Miliband, etc. Lo van a ver sin dudas en el artículo, ¿no? Toda esta discusión va a estar centrada en intentar responder la pregunta ¿cuál es la naturaleza y el impacto de la intervención estatal en las economías capitalistas? De aquí va a estructurar todo su artículo. Van a ver que en un apartado, creo que en la segunda hoja, va a hablar un poco de, bueno, qué se necesita para que yo integre en este análisis una perspectiva que se dice marxista, ¿no? Bueno, hay 5 puntos que les recomiendo que lo lean cuidadosamente para tener en cuenta luego cómo va a ir estructurando el artículo. Ok, pasemos a lo siguiente. Bueno, ¿qué dicen los clásicos respecto al Estado? Hay 6 apreciaciones que va a hacer Jessop en el artículo. Primero se va a referir a Marx, a los escritos eh, de lo que él denomina como el joven Marx, eh, donde Marx va a referirse al Estado como una institución parasitaria, pero luego lo va a recuperar como una parte necesaria del sistema de dominación. De todas maneras, esta idea va a abogar a una percepción, o digo más bien a una apreciación del Estado como un epifenómeno, ¿sí? Como un reflejo de las luchas económicas de clase y del sistema de relaciones de propiedad. De alguna forma, Marx y Engels con esto quieren decir que el Estado puede intervenir, pero que en última instancia su intervención va a ser definida por el estadio de desarrollo de las fuerzas productivas en el momento histórico en el que se realice ese análisis. Luego se va a trabajar el Estado desde un enfoque como de factor de cohesión, como el Estado como factor de cohesión social. Acá tenemos un poco a Lenin, a Gramsci, a Pulanza, ¿sí? Donde existe cierta regulación como concesión y represión. Luego el Estado como un instrumento de dominación de clase. Aquí es donde se coloca el Estado como un instrumento neutral que puede ser utilizado con igual facilidad por cualquier clase o fuerza social para intentar responder la pregunta ¿quién gobierna, si se quiere, desde esta visión instrumental? Luego se piensa también, o hay otro grupo de enfoques que toman al Estado como un conjunto de instituciones, como digamos que el poder público se desarrolla en una determinada, el poder público, digamos, el Estado se desarrolla en una determinada fase de la división del trabajo, entonces esto también es un poco más bien tirando a la idea epifenoménica. Y por último, el Estado como un sistema de dominación política, donde las preguntas estarían más dirigidas a responder, bueno, qué formas de representación política o de intervención estatal se despliegan. La idea del sistema de dominación política aboga por que el Estado intenta sostener un equilibrio de fuerzas para asegurar a largo plazo el cumplimiento y la realización de los intereses de una clase o fracción de clase, digamos la clase dominante. Sobre estas ideas
se van a desplegar las continuaciones a nivel teórico. Vamos a ver, por ejemplo, que Poulantzas va a rechazar el instrumentalismo, como recién dijimos, y va a indicar que el Estado es una relación social compleja. Poulantzas va a decir que la lucha no va a estar confinada solamente a la sociedad civil, sino también que va a ser reproducida en el seno del aparato estatal. Y por ello el Estado va a tener una función objetiva. Como decíamos recién, hablamos de cohesión social, Poulantzas dice conservar la cohesión social de tal manera que la acumulación del capital pueda avanzar sin tropiezos. Sin embargo, Jessop va a criticar un poco a Poulantzas porque él considera que existe cierta indeterminación en sus obras y va a decir que, bueno, al final el Estado sostiene independencia de la base económica o no sostiene independencia de la base económica. Algo que a Jessop no le queda muy claro. Después tenemos a los neorricardianos, donde van a hacer más énfasis en las dimensiones económicas del Estado y van a destacar que el Estado va a intervenir en la relación capital-trabajo a fin de incrementar la rentabilidad. ¿Sí? ¿Cómo es esto de incrementar la rentabilidad? Por ejemplo, el Estado interviniendo en la economía para restaurar las ganancias de las compañías a costa de los salarios, disciplinando la mano de obra, reduciendo los costos salariales a fin de maximizar las ganancias, claro, y además con políticas que propongan una redistribución del ingreso al sector privado mediante cambios fiscales, devaluaciones o recorte del gasto público, entre otras. Básicamente, Jessop aquí va a criticar un poco a los neorricardianos porque para él descuidan la importancia de las relaciones sociales de producción y las formas de creación y apropiación de la plusvalía, ¿no? Entonces terminan pensando el proceso de trabajo como algo puramente técnico, como un problema de distribución del ingreso. Después vamos a hablar un poco de los monopolistas, no los nombra así, pero habla y trabaja la idea del capitalismo monopolista de Estado. Va a destacar algunas cuestiones, como por ejemplo que la apreciación o la aparición del capitalismo monopolista de Estado es una respuesta estatal para superar el estancamiento y conservar las ganancias de la fracción dominante del capital, que en este caso sería el capital monopólico. Entonces el Estado, confundiéndose, combinándose con los monopolios, los grandes monopolios, actúan en nombre de sus intereses. De alguna forma, esta discusión, muy presente en los estudios de posguerra, dentro de la perspectiva, para Jessop terminan encontrando algunas limitaciones, como por ejemplo, bueno, al final, si los monopolios terminan detentando el control del Estado por ser monopolios como tal, entonces la reestructuración del Estado es irrelevante, ¿sí? Otra continuación es la que propone la Escuela de la Lógica del Capital de Berlín, donde proponen el Estado como el capitalista colectivo ideal. Ellos van a decir que el Estado no es neutral. Básicamente, el Estado es esencial para el logro de los intereses del capital. Y como institución, se encarga de facilitar la producción e intercambio de bienes y la reproducción del trabajo asalariado. Sin embargo, para Jessop, la escuela lógica del capital de alguna forma no trabaja la parte o la expresión política del Estado, y de alguna manera esa expresión termina siendo como explicado como un epifenómeno, como ya lo veníamos trabajando. Y después, bueno, la escuela de Frankfurt, pero no la escuela de Frankfurt que nosotros conocemos desde las teorías sociológicas, sino otra escuela de Frankfurt, donde desarrolla la idea de el Estado intervencionista. A Jessop le gusta mucho esta escuela porque, digamos, como que brinda muchos aspectos sociohistóricos situados bastante interesantes que enriquecen mucho el debate y la discusión. En general, él va a decir lo mismo de todas las perspectivas, con sus enfoques diferentes, dentro de las perspectivas con los enfoques diferentes, va a decir, bueno, que todos tienen siempre algo interesante para aportar y en algunos casos encontramos algunas limitaciones, pero eso no quiere decir que no sean útiles para el análisis. Bueno,
Para explicar el desarrollo del Estado intervencionista, básicamente van a hablar que el Estado es entendido en términos de sus funciones cambiantes en la lucha de clases. Entonces van a encontrar una organización del proceso de trabajo y una apropiación de la plusvalía diferencial en distintos momentos históricos. Entonces van a hablar, por ejemplo, que en el mercantilismo, la expansión del comercio internacional y la creación de la clase asalariada era uno de los objetivos del Estado organizado de forma absolutista. Mientras que en el capitalismo liberal, o el laissez-faire, el objetivo del Estado era asegurar el máximo de acumulación posible, por eso el Estado debía intervenir para regular ciertas tendencias autodestructivas de la competencia y garantizar las condiciones generales de la acumulación. Por eso la forma política que asumía el Estado era una democracia parlamentaria burguesa, donde las distintas fracciones del capital podían tener una representación medianamente ecuánime, equitativa. Pero fíjense que estamos hablando de esto desde alrededor del siglo XVIII y XIX, y tenemos ejemplos como los de Bélgica, con Leopoldo I en el Congo, o con la Compañía Británica de las Indias Orientales, y por qué no también pensar la Compañía Neerlandesa de las Indias, que eran expresiones del capital bastante polémicas y bastante anti-laissez-faire, si se quiere. Bueno, y después hablamos un poco del capitalismo monopolista, como, bueno, el Estado ocupándose de la pérdida de las ganancias de las empresas o del capital y haciendo intervenciones económicas a favor o en favor de sus beneficios, ¿sí? Para reimponer el control sobre el proceso de trabajo, reafirmar su hegemonía, entre otras cuestiones. Esto hace de un Estado fuerte, burocrático, un parlamento débil, una idea que será sostenida por mucho tiempo. Y por último, Jessop hace referencia a los neogramscianos, habla del Estado como una herramienta vital para la dominación político ideológica, y va a desarrollar un poco de forma muy sucinta la idea de hegemonía, bloque de poder, bloque dominante, que eso son cuestiones que ya la están viendo con otros autores. Gramsci, por ejemplo. Bueno, con todo esto, las conclusiones que puede llegar a establecer Jessop sobre este pequeño recorrido sobre los textos clásicos en relación al enfoque del Estado y sus contribuciones posteriores, es que hay una heterogeneidad de las teorías marxistas, que hay una unificación sobre un interés común en todas ellas a pesar de esa heterogeneidad, que siempre intentan explicarse dentro de modos específicos de producción, siempre intentan explicar las condiciones de existencia y los efectos en las formaciones sociales, estas teorías, ¿no? Además, siempre se plantea al Estado como en un papel central en relación a la acumulación del capital, y al final va a terminar haciendo referencia a la idea de Estado como sistema de dominación política. Bueno, esto sería más o menos todo. Esto fue muy, muy corto, espero que haya sido claro todo, así que bueno, cualquier cosa, cualquier duda, consulta, inconveniente, nos podemos comunicar por WhatsApp, correo electrónico o en el foro del aula virtual o en el chat del aula virtual. Piensen que tienen múltiples espacios de comunicación. Así que bueno, hasta la próxima.